la tengan. Ya pueden venir tempestades, lo que sea. Bien, antes de orar por el hermano hermano Antonio que va a dar la palabra, quiero presentar a alguien que está aquí, porque no ha venido al principio, pero está aquí, que es Juan. Démosle una bienvenida. Sabemos que se está orando mucho por él. Tuve la oportunidad el otro día ya verlo. Me dio un gozo y una alegría verlo también, abrazarlo, porque es un hijo también de aquí. Él nació aquí, es hijo también de este Dios, ¿no? Y me dio unas palabras que ya tendrá la ocasión también de dar su testimonio, todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero hoy, como honor al Señor y gratitud, de que sí el Señor escucha nuestras oraciones. Porque los tiempos del Señor no son los nuestros. Por eso hay veces que el Señor quiere meternos un poquito más en ese horno para que salgamos con más fortaleza que teníamos cuando llegamos a Él. Por eso muchas veces no le entendemos a Él, pero gracias, varón, porque la promesa que me hiciste la has cumplido y que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Me alegro que estés aquí. Ahora vamos a orar por la palabra que trae nuestro hermano John, el anciano, que le dé oídos para oír, pero también corazón para poder retener su palabra. Pero antes, Padre, damos gracias por esa ofrenda. Somos, Señor, agradecidos por lo que nos dé, sea mucho, sea poco, pero tú eres nuestro sustento. Y si tú dices que nosotros andamos muchas veces con preocupación, tu palabra es viva y eficaz. No dice tentarme, sino probarme, a ver si las ventanas de los cielos no serán abiertas. Por eso nosotros, hermanos, nunca digamos somos pobres, sino somos ricos, como él dice la iglesia de la Odisea. Así nos dice también a nosotros. Te damos gracias por ello, Señor. Bendícelo y úsalo. Y haz, Señor, que hasta aquí, como nos has traído, sin tener que decirnos nada, siga así tu alforrí para contigo y para con nosotros, que es la paz que necesitamos. Como lo pedirte, tu siervo, nuestro hermano Antonio, el anciano de aquí de la iglesia, pedirte, Señor, que lo llenes de sabiduría y de conocimiento, que le des palabra, que pueda, Señor, alentar nuestra alma, porque es lo que necesitamos. Necesitamos avivar no el exterior, sino el interior de cada uno de nosotros. Por eso yo lo bendigo en tu nombre, bendigo su hogar, bendigo su esposa, y bendigo su trabajo y todo aquello que pueda tocar, que sea prosperado conforme a la gracia y la misericordia tuya. Te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Aleluya. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias, gracias. Sí, dale. Aleluya. Dios bendiga, pueblo. ¿Estamos contentos? Yo estoy muy contento. Yo cada día, y siempre recuerdo un salmo que tengo que siempre grabado en mi corazón, que es: una cosa demandé a Jehová, ¿verdad? Que yo esté todos los días de mi vida en su casa,
para contemplar de su hermosura, para poder inquirir en su templo, para poder preguntar, para poder ver, para poder crecer, ¿verdad? Y es una demanda que hace David. Yo le he demandado, ¿verdad? Ahí arriba, que yo quiero estar todos los días de mi vida en su casa. Y yo siempre he tenido en mi corazón ese salmo. Es más, cuando llegué a los caminos del Señor, el otro día no recuerdo quién le testificaba, yo me enamoré rápidamente de su casa. Yo en el mundo, yo creí que me comía el mundo y el mundo me comió a mí. Me comió como se comió la ballena a Jonás. Y el mundo ya, cuando ya eres inservible, te escupe, ¿verdad? Cuando ya te han hecho polvo, te escupe, pero Jesús dijo que la única señal que íbamos a recibir es la señal de Jonás, ¿verdad? ¿Y tú sabes cuál es la señal de Jonás? Que vuelvas a los caminos de Dios, que lo conozcas. El mundo te puede escupir, pero Cristo te va a levantar para que lleves su nombre. Y eso es lo que quiere Dios en esta tarde, que lo tengamos grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Dios vive, reina, está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, no solamente nos habla del amor de Dios, de las grandezas que Dios hizo, sino no podemos pasar por alto que hay una tilde, hay una coma, hay un enemigo que siempre ha estado poniendo al pueblo de Dios que tropiece. Me gusta mucho la palabra que ha referido el pastor hoy, que es ser atalaya. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es una torre. Una atalaya es el que estaba en lo alto de la torre, ¿verdad? El que estaba en lo alto de la torre no podía dormirse porque era ejecutado. ¿Por qué? Porque a través de esa atalaya hay un pueblo detrás, ¿verdad? Se está delegando una vigilancia, ¿verdad? El Señor en su palabra, cuando nosotros nos hemos acercado a Él, nos ha dado vida juntamente con Él, nos hace atalaya. Dice que la luz no se esconde debajo de una cama, debajo de un árbol, sino se pone en lo más alto para que brille y brille a los hombres. Entonces ya te hizo atalaya. Te hizo responsable de otras personas. ¿Y responsable de qué? Del peligro. Entonces nosotros tenemos que ser voceros, ¿verdad? Los voceros de Cristo que gritan, Cristo viene, por ejemplo. ¿Pero por qué dice Cristo viene? Para que nos apartemos del mal, para que entremos en la ciudad amurallada, ¿verdad? Donde Dios nos mantiene en verdadera paz. Pero también grita el enemigo. Pega voces, viene el enemigo, toca trompeta. Cuando se tocaban trompetas eran tiempos de guerra. Cuando intercedemos, cuando oramos, cuando hacemos batallas espirituales, somos esos hombres atalayas que ya no ve como ve el mundo, sino estamos viendo como ve Dios. Vemos esas zonas espirituales que son de tropiezo, que un día fueron para nuestras vidas, que por poco acaban con nuestra vida, pero hoy en día podemos ser esas luces que pueden avisar a otros, ¿verdad? Lo que pasa es que el ser humano es tan complicado, ¿verdad? Un burro tropieza una vez en el mismo hoyo, no dos. El ser humano 50.000 veces en el mismo sitio, ¿verdad? Hay un refrán en el mundo que nadie aprende por boca ajena, ¿verdad? Pero eso dice el mundo. Nosotros en Cristo Jesús somos nacidos en Cristo Jesús, hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida y hemos recibido una paternidad. ¿Qué paternidad? Cristo dijo, yo me voy y es necesario que yo me vaya para que mi Padre os envíe el Espíritu Santo que os va a paternizar, os va a guiar y nos va a guiar hacia Él. Por eso Juan el Bautista bautizaba en un agua y era un agua de arrepentimiento. Pero Juan gritaba y decía, pero viene uno detrás de mí
que yo no soy indigno ni de amarrar las sandalias, y eso va a bautizar en espíritu y fuego, ¿verdad? Y ahora tenemos un espíritu que nos guía, ¿verdad? Un espíritu que nos dice que nos dice lo que está bien, lo que está mal, y un fuego consumidor, ¿verdad? Que ayuda en nosotros, que la obra de Cristo se haga. Y poco a poco en este peregrinaje que estamos llevando en Cristo Jesús, todo lo malo que hay en nuestras vidas pueda ser quitado. ¿Por qué? Porque ese es el mayor testimonio en la vida de un creyente. La obra que ha hecho Cristo en tu vida, no en el de enfrente, en tu vida. En tu vida. Y hoy vamos a hablar sobre estos enemigos que nos vamos a encontrar también a lo largo de nuestra vida como creyentes. Porque siempre hemos tenido enemigos, ¿verdad? Tú has visto que ni en el cielo, ¿verdad? En el cielo, ¿quién cayó de ahí arriba? ¿Por qué se cayó de ahí arriba? Porque se le halló iniquidad en su corazón, ¿no? Y las multitudes de rebeliones que se levantó dentro de él, ¿verdad? Entonces vemos una actitud, pero también vemos una atalaya, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos permitió que ensuciara su reino, sino que fue desechado, ¿verdad? Pero también vemos en el Edén, vemos a la serpiente, ¿verdad? Y así sucesivamente vemos a Caín y a Abel, vemos tantas cosas a lo largo de la palabra de Dios, vemos dos corazones muy diferentes, incluso naciendo de un mismo vientre, ¿verdad? ¿Por qué entendemos eso? Porque sabemos que el diablo no crea, o el diablo creó a Eva, no crea, pero constituye, enseña, empieza a adoctrinarte. Empieza a meter cosas en nuestra cabeza, de nuestra niñez, de nuestro barrio, de nuestra zona, de todo, de sistemas políticos, de todo tipo de cosas, ¿verdad? Que van transformando a la persona hasta que llegamos a los pies de Cristo y ya ahí perdemos la nacionalidad, ¿verdad? Perdemos el barrio, perdemos la ciudad, perdemos todo porque fuimos injertados en una vida verdadera, ¿verdad? Y somos todos y pertenecemos todos a una nación, ¿verdad? Y esa es la nación que quiere Dios que tú te sientas en ella, ¿verdad? ¿De dónde va a venir la Nueva Jerusalén? ¿De aquí? ¿De dónde viene? Viene del cielo. Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para preparar, ¿qué? Morada, ¿verdad? Yo le pedí al Señor un chalet ya. ¿Tú se las has pedido? El Señor dice que miramos, ¿no? Digo, bueno, cuando bajes a Jerusalén, Padre, una buena casita, ¿verdad? Dice que ahí no hay sombra, que la luz de Dios resplandece todos los días, ¿verdad? Que el asfalto de la carretera, que es lo más miserable, que es lo que más pisamos, ¿verdad? Son carreteras de oro. Las calles son de piedras preciosas, ¿verdad? Que nos va a sentar el Señor en una gran fiesta tal como lleguemos. Nos va a sentar todos, ¿verdad? Aquellas personas que hemos perdido nuestros antepasados, ¿verdad? Y nos los encontremos allí a buen recaudo en el nombre de Cristo Jesús. Pero porque hemos creído. Y Él tiene un granero y un depósito que Él lo guarda todo ahí, ¿verdad? Además que no se va a adelantar ninguno a la fiesta, tú no corres. Que dice que los que descansaron en Cristo Jesús, los que estén en ese tiempo, todos serán arrebatados, ¿verdad? Y todos seremos transformados. Este cuerpo que es corruptible se convertirá en uno que es incorruptible, pero no por nuestros méritos, por un favor no merecido que lo hizo Cristo Jesús por amor a nosotros en la cruz. Por eso no despreciemos el llamado ni esta invitación que nos hace Cristo a nuestras vidas. A veces pensamos que la vida nada más que son obstáculos, que son tropiezos, pero Jesús ya lo dijo, ¿no? Que la vida había tropiezos, pero hay de quien los hace, ¿verdad?
Pero nosotros siempre, nuestro Señor siempre nos está avisando a lo largo de toda la palabra de un enemigo. Yo muchas veces cuando estoy en la cárcel predicando, evidentemente dice la Escritura que todo lo que hay aquí en la tierra es una semejanza de lo que hay en los cielos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si tú estás sujeto o preso, también puedes estar preso por muchas cosas espirituales, ¿verdad? Lo cual el Señor quiere hacerte y quiere hacerte libre. Entonces, evidentemente, un chico que está preso, que se ha podido llevar más golpes que otras personas, ¿verdad? Que quiere hablarte, que te habla de Dios y te habla de Jesús, ¿verdad? Pero tú le haces un paro y dices, bueno, espérate, antes de militar en el ejército, el primer mes yo que estuve en el ejército, el primer mes me enseñaron a llevar armas, ¿verdad? A disparar, pero todo el resto de la mili era sobre el enemigo que teníamos enfrente. Entonces vemos que la mayor parte de la enseñanza y sobre todo el mensaje de nuestro Señor Jesús es darnos vida con Él. Pero Él se desvistió de su gloria y se hizo hombre y dijo, y murió en la cruz y dijo, he aquí todo es consumado. Yo en la cruz os di la victoria, pero también desnudé todo principado, toda potestad y todo puesto celestial. Lo hizo visible para que nosotros lo viéramos. Todo lo que no era de tropiezo, todo lo que nos separaba de Dios, ¿verdad? ¿Y qué vimos ahí? Pues vimos rebeldía en el hombre, un yo tremendo de querer gobernar su propia vida y no dejar que la gobierne Dios. Vemos actitudes, edificaciones, estructuras que hemos llevado en Egipto. El pueblo de Dios estuvo 400 años con los egipcios, ¿no? Pues estaban todos llenos de piojillos, como digo yo. Actitudes, habían perdido mucha de su vida, habían perdido de hablar a sus hijos y a su pueblo, de ese Dios tan grande que ellos tenían. Entonces vemos que dejaron de pagar, cayeron esclavos por dos motivos. Uno, porque desearon tener lo que tenían las otras naciones, ¿verdad? Y el segundo motivo es por dejar el fuego del altar apagarse. Entonces yo aprendo ahí que es lo que no debe de suceder en mi vida. Amar lo que tiene este mundo, porque ya este mundo lo conocemos todos, ¿verdad? Y si todavía este mundo no te ha escupido, te digo como el padre del hijo pródigo. No te puedo decir, hoy mi hijo ha pasado de muerta a vida, porque tú todavía no te has enterado de qué va esta película. Hay un enemigo tremendo, grande, con poder, con un principado aquí en esta tierra, que se le dio, y ese hijo de hombre, ese Dios que se desvistió de su gloria, que se hizo hombre, por eso lo llamaban el hijo del hombre. Lo primero que empieza su ministerio, se ve en un desierto y ve ¿a quién? A Satanás, ¿verdad? Entonces vemos que en la naturaleza humana, nosotros al intentar y a nuestros propósitos en el Señor, lo primero que me encuentro es un enemigo con una Biblia en la mano, pero una Biblia que es transversada, ¿verdad? Porque a un cristiano no se le puede engañar, bueno, o no seríamos muy cristianos, ¿verdad? Con cosas mundanas, ¿verdad? Pero hay creyentes que se le engaña con la Biblia San John, la Biblia de la puerta ancha. Que tú ves que no tienen puerta estrecha, que no se someten a nadie, que no les gusta que le digan nada, que no tienen horario, que no tienen estructuras, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que la puerta estrecha y angosta es la que lleva a la salvación, y encima dice, y pocos son las que la hallan. Nosotros queremos ser de esas personas que la llevan. Nosotros éramos gentiles, gente pagana, lleno de dioses. Si ellos estuvieron infectados por Egipto, nosotros que no somos hebreos, ¿verdad? ¿Cuántos piojillos hemos cogido en el mundo? Actitudes de nuestra zona, de nuestro barrio, y que el Señor quiere limpiar. Pero una de ellas que lleva al hombre es la rebeldía. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando vino a su pueblo,
Vino primero, barrió su casa. No empezó a barrer la de otros, sino barrió su casa. Entonces le dijo a ellos, ustedes no sois hijos de Abraham, sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas del diablo hacéis. Por eso mis palabras no entran ni caben en ustedes, ¿verdad? Porque ustedes lo que hacéis, ponéis peso en las personas que ni ustedes mismos podéis llevar. Entonces vemos, y ellos rechineaban los dientes, ¿ves? Vemos ahí una actitud, vemos una rebeldía. La verdad la llevo yo, ¿verdad? Vemos ese pueblo que ellos eran líderes, pero no hacían crecer, sino eran de estorbo para la obra de Cristo. Eran muros y muros de contención. Entonces vemos que esa simiente que puede entrar en nosotros. Esas actitudes pueden entrar en nosotros. Cuando tú te notes que hay rebeldía, que hay ira, que hay contienda, que muchas cosas que se levantan porque el corazón del hombre es malo y perverso, el corazón del hombre hay que echarle todos los días un agua. Y esa agua se llama Jesús. Y esa agua se echa a través de la bendita palabra, para poder sofocar esta carne, ¿verdad? Dice que en la palabra de Dios que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pero hemos navegado mucho tiempo en otra naturaleza, le pertenecíamos antes al enemigo. Entonces estábamos dominados por la carne, ¿verdad? Pero todo nacido en Dios, que el Espíritu Santo está en él, que el Espíritu Santo la ha fortalecido y ha menguado la carne, debería, por lo menos, poco a poco, en su peregrinaje, ir menguando esa carnalidad y que se vea más Cristo, ¿no? Como dice la canción, se vea Cristo en mí. ¿En ti se ve Cristo? ¿Se ve Cristo o no se ve Cristo? Pregúntate, algo se verá, ¿no? Hay días. Hay días, ¿no? Bueno, estamos en el proceso. Olvidarse de una iglesia perfecta, no existe. Es un error de cada persona que entra de las puertas piensa que la iglesia es perfecta y aquí no, aquí venimos los desperfectos para que Dios nos perfeccione, ¿verdad? Pero una actitud en el creyente, que ya en esa actitud ya pasa de muerte a vida, es declarar la necesidad de Cristo, que es lo que debemos hacer todo que venimos a los pies de Cristo. Tengo necesidad de ti. Porque hay gente que se acerca. Antiguamente tú no te podías cruzar la puerta y presentarte un rey, saltarte la guardia, saltarte tú, porque te cortaban la cabeza, ¿verdad? Hoy Cristo nos podemos acercar confiadamente, pero cuidado, confiadamente en Cristo Jesús, porque ya no nos mira, ya no nos ve a nosotros, sino ve al Cordero. Estamos bañados en su sangre, ¿verdad? Yo recuerdo a Jacob, ¿verdad? ¿Recordáis de Jacob? Y su hermano le vende la primogenitura, ¿verdad? Y su padre ya era anciano, ¿verdad? Y ya no veía, ¿recordáis? Y coge su madre y le pone unas pieles grandes, ¿verdad? Y claro, dice Jacob, mi hermano me ha vendido la primogenitura, mi padre hoy va a bendecir. Entonces yo voy a ir por lo que me pertenece, ¿verdad? Vemos ahí dos corazones diferentes. El hermano dijo, yo ya soy viejo, yo ya para qué quiero la primogenitura. Y vemos un corazón que lo deseaba. Los dos nacieron en el mismo día, ¿verdad? O sea, que lo que estaba diciendo el hermano también lo era Jacob, él se podía sentir viejo, pero el corazón de Jacob no era viejo. El corazón de Jacob deseaba las cosas de Dios. Y la madre, como seguramente veía el corazón de su hijo, porque antiguamente el primogénito se le daba al sacerdocio, ¿verdad? Pero él se cogió del carcañal en sus manos y digamos que era un suplente, un segundo, ¿verdad? Pero deseaba lo que el hermano desechaba. Por eso el Señor
dijo, yo busco adoradores que me busquen en espíritu y en verdad. Entonces, esa actitud que tiene que nacer dentro de nosotros, de desear esos caminos. Pero vemos como a la hora de bendecir a sus hijos, ¿verdad? Él no veía y empieza a tocar la piel, ¿verdad? Y dice, uy, este es mi hijo, el mayor, ¿verdad? Pero cuando escucho la voz de Jacob. Entonces, yo quiero que tú sientas eso. La madre es la iglesia. La iglesia nos presenta al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios Padre va a tocarnos para bendecirnos, pero toca a su Hijo Jesucristo. Pero te escucha a ti y a mí. Dice, la voz es de mi hijo Antonio, la voz es de mi hija Lorena, la voz de mi hijo Félix, pero la piel que toco es de mi hijo Jesucristo, ¿verdad? Y ahí es cuando caen las bendiciones, ¿verdad? Y después el enemigo se aérea, el hermano, ahora mosqueado, ¿verdad? Y lo persigue. Ahora sí, ahora entendió lo que había perdido, ¿verdad? Porque no solamente las herencias naturales, sino las herencias que son espirituales, ¿verdad? Porque no dice la palabra, y fijarse en esto, no dice que el que recibe a un profeta, bendición de profeta recibe. El que recibe un evangelista, bendición de evangelista, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vemos unas bendiciones y unas herencias espirituales que las vamos adquiriendo, pero aquellos que andan en fe. ¿Qué es la fe? La certeza y la convicción de lo que no veo, pero lo creo. Y entonces ahí en la fe empiezo a mover esas cosas que yo antes no veía. Yo antes, como el cuento de que todo, no pensáis muchas veces que todo nos estorba. ¿Sabéis el cuento ese del sapo que está con una rosa? La rosa pues siempre le decía al sapo, qué feo eres, no quiero ni verte, siempre aquí estorbando. Y el sapo venga allí comiendo mosquitos con la lengua, qué asco, no te soporto. Y claro, esas palabras al sapo le dolía, ¿no? Porque el sapo siempre la miraba a ella bonita. Mira qué rosa más bella. Esas son las dificultades de la vida. A veces vienen cosas feas a nuestra vida, o pensamos, ¿verdad? Pero cuando estamos en Cristo Jesús debemos de entender que Dios tiene el control de todo. Y muchas veces para que aprendamos algo. El sapo una vez dolió en su corazón, se marchó, se despegó de aquella rosa. Y al tiempo volvió y la rosa ya no le quedaba ni un pétalo. Hundida, seca, espachurrada. Y el sapo, sorprendido, porque supuestamente era el malo y el feo, le preguntó qué le sucedía. Y la rosa le dijo, que desde que te marchaste, los mosquitos que tú te comías, los insectos que tú te comías, pues me han matado, me han comido, me han destrozado, ¿verdad? Entonces es un simbolismo de permanecer en la obra de Dios, de permanecer en su casa, para que entre hermanos, en la obra de Cristo Jesús, podamos hablarnos, podamos edificarnos, podamos regarnos, podamos sembrarnos, ¿verdad? Para que Dios en el futuro vaya haciendo el crecimiento en cada uno de nosotros. Amén. El Señor entrega a los enemigos. Y vamos a irnos a Éxodo 34, del 11 al 16. Y aquí habla sobre la advertencia y la advertencia de Canaán. Y vamos a ver que no solamente el Señor nos señala un enemigo, pero no me dice que yo tenga miedo al enemigo en sí, como una persona, sino cuidado con lo que enseña. Entonces vemos que el enemigo no es la persona, sino lo que enseña el enemigo, ¿verdad? Y volvemos a recordar que no solamente cayó el enemigo de allí arriba, sino que cayó la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Una infección
conlleva a infectar a muchas personas, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de ser reales y reales delante de Dios y someternos a sus pies, a su bendita palabra, ¿verdad? Entonces dice, guarda lo que te mando hoy, he aquí que yo he hecho de delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dices tú, Dios mío de mi vida, que de enemigo pone el Señor delante de mí, y encima me dice que me los echa delante de mí. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero para ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarás en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella, ¿verdad? Vemos lo que afecta en la juntiña y lo que afecta cuando nosotros hacemos alianza con las otras personas, ¿verdad? Cuando no sabemos decir no. Yo, una cosa que aprendí en los caminos del Señor, es que un pastor me dice, es que a veces somos como los cerdos, de todo comemos. A todos le decíamos que sí, ¿verdad? De chico, vamos a hacer esto, tú te ibas y lo hacías. De mayor, vamos para allá, tú lo hacías, ¿verdad? Te metías en cada lío, te metías en cada problema, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el problema primero te salpica, pero después una vez que te deja sucio, él sigue su camino, ¿verdad? Y ahora nosotros, como esa naturaleza la hemos visto normal, pues ya seguimos, ¿verdad? El que ha sido salpicado de crítica sigue practicando, el que ha sido salpicado de fornicación sigue fornicando, el que es un adúltero, una adúltera sigue adulterando, el que es alcohólico sigue bebiendo, el que es drogadicto sigue drogándose, y así sucesivamente, ¿verdad? Porque que es fácil en un vaso de agua puro, le pones una gota de sucia, ¿verdad? Y lo rápido que se ensucia, ¿verdad? Pero ahora yo te digo a ti, limpia ese vaso. Coges un cubo grande de agua y tienes que ir echándole, y prácticamente se come el cubo para volver a purificar ese agua. Lo que hace una sociedad, lo que hace una doctrina, lo que hace que yo algo le he dado puertas a mi vida, ¿verdad? Pero tenemos la solución. La solución es Cristo Jesús, ¿verdad? No me pudo cambiar mi padre, no me pudo cambiar mi madre, no me pudo cambiar la sociedad, no me pudo cambiar la policía, pero viene Cristo y te transforma, te cambia. Cristo es como el minero, va picando el corazón de nuestra vida hasta que nos pone un corazón de carne, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor. Aprendamos de estos enemigos. Vemos que Dios echa delante de nosotros a unos enemigos. ¿Pero para qué? ¿Dios es malo? Te pregunto, ¿Dios es malo? No es malo. Los enemigos existen a lo largo de nuestro camino, a lo largo de nuestra vida. Porque el Señor, una cosa que tiene y que no va a quebrantar nunca en la vida, nos dio el libre albedrío. ¿Verdad? Por eso muchas personas que no entienden, no te han dicho, si Dios existe, ¿por qué permite eso? Porque Dios es inquebrantable. Y Dios nos regaló el libre albedrío. Y te dijo, escoge tú. Ahí tienes la puerta anchosa y espaciosa que lleva a la perdición. Y aquí tienes la puerta estrecha y angosta que lleva a la salvación. Elige tú. Entonces hay que hablarle a las personas que no podemos culpar a Dios de nuestras propias decisiones. Pero hemos cometido un error, hemos cometido un fallo en nuestra vida. El enemigo ha hecho secuelas en nuestro templo, lo ha dañado, ¿verdad? Ha hecho señales, ¿verdad?, en nuestra vida.
Y Cristo, vemos que el enemigo también quiso hacer eso con él, ¿verdad? Lo desnudó, lo puso en la cruz públicamente y lo vejó. Pero, ¿contra quién estaba dando golpes el diablo? Si Cristo le dijo, muerte, yo soy tu muerte. Y le arrebató las llaves, ¿verdad? Una cosa que tiene que tener el creyente a la hora de acercarse a Cristo Jesús es que esos enemigos, ese tiempo que estuvimos en Egipto, esos obstáculos que no nos dejan ver la gloria de Dios, siguen existiendo en muchos de nosotros. Y creemos que yo ya he hecho esto, que yo ya estoy mal, que estoy deteriorado y que Cristo no va a poder hacer la obra. Y es necesario que tú creas, porque la palabra de Dios dice que el que no cree no espera recibir nada. Y por eso estamos hoy aquí, para alimentar nuestra fe, porque Cristo quiere sanarte. Cristo quiere mostrar su gracia en ti, la quiere mostrar en mí. Quiere demostrar su poder. Tú eres un testimonio vivo. No busques, como sale en YouTube, no busques una pierna que se alargue, no busques un brazo que se alargue. Busca la obra perfecta que es Cristo Jesús en ti. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Es necesario que el gran yo soy, el Padre, Jesús, entre hoy en nuestra vida. Que Dios pase por nuestra vida. Pero primeramente hay una declaración en la palabra de Dios. Todo creyente lo tiene que saber, que está en Romanos, ¿verdad? Del 10, el 8, el 9 y el 10 dice, más, ¿qué dice cerca de ti esta palabra? O sea, ¿qué dice cerca de ti esta palabra? Cerca de mí esta palabra. ¿Qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón. ¿Qué dice? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vemos una artimaña del enemigo que opera en el pueblo de Dios, que la gente solo piensa. Y el Señor busca actos, ¿verdad? Buscas confesión, buscas creer en tu corazón, ¿verdad? Entonces, una invitación es abramos nuestra boca. Y cuando vayamos a confesar a Cristo, lo hagamos con testigos. Porque cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo les confesaré delante de los ángeles, ¿verdad? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, que dice la Escritura, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces, todo lo natural mueve muchas cosas en el cielo, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que empezar a ver esta vida natural como Cristo quiere que la veamos, nacidos en el Espíritu. Hoy podemos acercarnos confiadamente a Él, ¿verdad? Si nunca lo hiciste, hoy es el día. Mañana no lo sé. Hoy es el día que podemos hacerlo. Hoy es el día que podemos reconciliarnos con Dios. Hoy es el día que si tú no lo has declarado, lo hagas. Y si no lo has declarado en tu vida, o si estás en Cristo Jesús y has caído, has tropezado, yo te quiero enseñar que el enemigo te está adoctrinando. Has visto a las personas que han fallado, que han caído y se salen de la obra de Cristo. Dios no me va a perdonar porque hay un acusador dentro de él que le ha dado parte en su vida, ¿verdad? Y vuelve a levantar ese decreto que ya un día Cristo lo partió, ¿verdad? Por amor a ti, por amor a mí. Y vuelve el acusador en tu vida, ¿verdad? Y los creyentes se enfrían y se endurecen y se apartan de la iglesia. Y lo ves tú luego involucrado en cosas y dices tú, ¿cómo este chico, cómo esta chica que buscaba, adoraba a Dios, ahora está en el mundo otra vez haciendo lo que hacía antes, no, peor? Porque ahora tiene más discernimiento de lo que es bien y está mal, acarreando consecuencias a su vida, porque todo el que pisotea la sangre de su hijo amado, ¿verdad? Recibe consecuencias, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de restauración.
Dios es un Dios que quiere que nos acerquemos a Él confiadamente, nos acerquemos arrepentidos. Juan el Bautista dijo bautizar en agua. El agua es el arrepentimiento. Necesitamos acercarnos a Jesús arrepentidos. Y entonces Dios puede hacer la obra. Pero si no hay arrepentimiento, eres como el hijo pródigo. Sigue corriendo. Sigue llevándote golpes y porrazos. A ver si un día te enteras de quién te está masacrando. El enemigo te ofrece siempre cosas. Y además te lo ofrece a tu gusto, ¿verdad? Porque la Escritura dice que todo el mundo es atraído de la concupiscencia del otro, no, de tu propia concupiscencia, de tus deseos. Y Él lo conoce muy bien, ¿verdad? Y sabe el Espíritu que un día salió de ti, que cuando recibiste a Cristo. Pero dice que cuando sale ese Espíritu que habitaba dentro de ti, anda en lugares áridos, que no sabe dónde meterse y se volveré, o sea, es un espíritu pensante, volveré al lugar de donde salí. Y cuando llega, aquellos hombres que han conocido a Dios, pero se han apartado, ¿verdad? Es como dejar la puerta de tu casa con las puertas abiertas, que entre cualquier cosa. Y Cristo hay que tenerlo de atalaya en nuestra vida, vigilando. ¿Cómo hago que Cristo vigile? Porque lo declaro como Señor. Lo declaro como mi pastor. Y Él no dice, el pastor verdadero no dice que, dice la Escritura que no son como los asalariados, que cuando viene el oso, el lobo, corren. Sino mi Padre le va a abrir la boca al oso, le va a abrir la boca al lobo y se la va a destrozar y no va a permitir que nos toque un pelo de la cabeza. Pero claro, hay que vivir dentro del redil, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que ningún saltador entrará, solo los que entran por la puerta. Y la puerta es Cristo Jesús. Cuando no entendemos esas cosas, estamos abiertos a cualquier espíritu. Necesitamos morar en la presencia de nuestro Señor. Necesitamos adquirir de su conocimiento. Necesitamos adquirir de su palabra. Necesitamos ir creciendo en esa armadura espiritual que quiere el Señor vestirnos. Pero, como dice la Escritura, el Señor sabe lo que te falta. Pero eres tú el que se lo tienes que pedir. Volvemos al libre albedrío. Nunca vas a recibir nada si no lo has pedido. Tanto para lo malo, tanto como lo bueno. El hermano de Jacob no quiso la primogenitura, lo deseó en su corazón y eso tuvo. Todo aquel que esté aquí, que desea el mundo y Dios conoce su corazón, mundo te va a gastar. Dios no le gustan las cartas debajo de las mangas, no le gustan las trampas, le gusta la gente real, verdadera, que dice, que reconoce que necesita de Dios y reconoce, papá, quizás todavía me gusta aquello, me gusta lo otro, pero en el nombre de Jesús tú me lo vas a arrancar. Porque solo puede hacer Él la obra. Solo lo puede hacer Él. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Dios nos va a ayudar en su palabra a conocernos verdaderamente. Más cortante que una espada, ¿verdad? Va a sacar de nosotros aquello que no vale. Por eso dice la Escritura que nos tenemos que exponer a la luz. Porque cuando tú entras en una habitación oscura con una linterna, ¿verdad? ¿Cómo corren las cucarachillas, verdad? El ratón que está como huye, ¿verdad? Entonces la luz echa fuera toda tiniebla.
Necesitamos la luz de Cristo en nuestra vida. Y dejate de buscar soluciones en el mundo. El mundo no da soluciones. El mundo da ataduras y oscuridades. Solo la bendita palabra. Y hasta que no entendamos eso en lo espiritual, no vamos a adquirir ese alimento. El Jesús lo entendió muy claro, el Hijo del Hombre. Lo entendió muy claro cuando se encontró el enemigo en el desierto. Oye, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Necesito ese maná para intentar conocerlo. El enemigo no está tan lejos como tú piensas. El enemigo está muy adentro de nosotros, porque estuvimos mucho tiempo en sus manos. Por eso dice Cristo que por muy torpe que seamos en Él, lo vamos a conseguir. Porque la obra va a ser en Él, pero hay que estar en la obra. Y en la obra hay que meter pico y que meter pala, ¿verdad? Tú que trabajas conmigo, hay que dar fuerte con el martillo, ¿que sí? Pues nosotros tenemos que ser así, dejarnos tratar por Dios, exponernos a la luz. Hay tantas cosas que la palabra ha entrado en mi vida y me ha hecho tanto daño, porque lo deseaba. Y la palabra me confrontaba, y yo le gustaba, y le decía al Espíritu Santo, esto sí, pero esto no. Y me entraba por aquí y me salía por aquí. Cuando había una bendición, era que, aleluya, esta palabra es para mí. Cuando Dios me pedía algo, digo, esta palabra es para el otro. Pero Dios en su sabiduría, en su amor, permitió que solo permaneciera. Permanecer en la obra de Dios, para que entiendas que la obra no es tuya, que es de Cristo. Dios te convence, y no te convence por fuera, te convence en el corazón, y tú sueltas esas cosas que no vienen bien y no vienen bien para tu vida. Dice que penetra, parte el alma y el espíritu. Para que no haga yo ya lo que yo quiero hacer. Diciendo los pensamientos, ya empiezo a ver lo que me viene bien y lo que no me viene bien. Como yo le digo a los chicos en la cárcel, le digo, ¿tú no te acuerdas en el colegio? Que nos creíamos los más listos, te metías con el empollón de la clase, y ahora el empollón tiene una casa, una familia, unos hijos. Y tú y yo nos hemos visto de indigentes en las calles. No es para mirarte el espejo. ¿Quién es el más tonto, él o tú? Yo creo que fuimos nosotros. Que le dimos la llave a quien no se la deberíamos de haber dado. Que abrimos la puerta e invitamos cosas a nuestra vida que se las teníamos que haber tenido cerradas. Pero Cristo, en su mensaje en la cruz, vino para desnudar esos principados y para ponerle un cerrojo a esa puerta, cerrojo que ninguno va a poder abrir. Y puertas cerradas que tú tienes, Dios las va a abrir y nadie más las va a poder cerrar. Y va a meter lo que a Él le agrada. Y te va a hacer un templo y un templo de Dios. Tu casa la va a barrer, tu casa la va a limpiar, pero hay que estar expuesto a la bendita palabra. Yo, en mi peregrinaje, la palabra me ha dado golpes, me ha dañado, pero una palabra que me agarraba yo es Cristo, el Hijo del Hombre. Lo traicionaron. El Hijo del Hombre lo vendieron. El Hijo del Hombre no podía con la cruz. El Hijo del Hombre dijo, yo no puedo más, que pase de mí esta copa, pero siempre terminaba que no se haga lo que yo quiero, sino se haga mi voluntad. He visto a lo largo de mi peregrinaje hermanos caer, volver, venir, gente que parecía muy espiritual, se marchaban, volvían destrozados. Empecé a ver cómo trabaja el enemigo, cómo opera dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, cómo nos saca del rebaño,
pero como dice David, incluso a veces deseé los caminos de ellos, pero cuando entendí su final me aparté, ¿verdad? Y ahora entiendo que yo escogí la mejor decisión, permanecer en la casa de Dios. Porque la Escritura es la locura. A cualquiera que quiera ganar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda la vida por causa de mí, la hallará. No es tarde, podemos hallarla. Dice la Escritura que si conociéramos la verdad nos hará totalmente libre. Si conociéramos la verdad, no tu verdad, no mi verdad. Yo ya me confronté a mí mismo. Yo me miré al espejo y el hombre que yo, cuando me se despertó ese sentido espiritual, el hombre que yo veía ahí no me gustaba. El hombre que yo veía ahí, el que me había matado. El hombre que había ahí, el que me había puesto enfermo. El hombre que había ahí, el que me había hecho pelearme con mi madre, con mis padres, mis hijos. El que me había hecho perder muchas cosas. Y es el que le dije yo, a ti te voy a matar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y cuando eso te lo dice un maestro, porque se ha matado a él mismo muchas veces. Tenemos que morir y dejar que Cristo opere en nuestra vida. A veces no avanzamos como los coches. Me monto en el coche, lo arranco, suena el motor, pero el coche no avanza, tengo un problema, tengo una avería, pero cuando me bajo del coche, cuando presto atención, cuando me bajo a prestar una visual, me doy cuenta que el coche funciona correctamente, pero una piedra es la que no me deja avanzar. ¿Esto cuando hay un pollete, el coche no va? Así es el enemigo. A ti te hizo Dios perfecto. Solo hay que quitar las piedras para que puedas circular hacia adelante. Pero en Éxodo 34 hemos visto que Él echa al amorreo, al cananeo, a los enemigos. Vemos que Él nos enseña que nos guardemos, ¿verdad? De hacer alianza con ellos, ¿verdad? Entonces aquí, que como dijo Cristo, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y a mí me enseñaron que de valiente arrebatar el reino de los cielos. Entonces yo aprendí a decir muchas cosas que no. Yo tuve que dejar incluso familia que no me convenía, amigos que no me convenían, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y si yo digo que es mi Dios y mi Dios me dijo a mí que cualquiera que abandone padre, madre, por causa de mí recibirá 10 veces más aquí en esta tierra que allí en los cielos. Y cuando yo leo su palabra, que los propios enemigos se levantarán de mi propia casa, pues esto no, lo que el enemigo me lo tenía en el Evangelio suave, ¿ves? He vivido toda la vida pensando que era Dios, los sacerdotes que Jesús confrontaba pensaban que andaban en Dios y estaban más perdidos que el barco del arroz. Hemos estado mucho tiempo perdidos en estas infecciones que nos han hecho otros pueblos, que están grabadas dentro de nosotros y Cristo quiere desnudarlas para arrancarlas de dentro de nuestro interior. Cristo es la solución para ti y para mí. Vino hoy para sanarnos. Dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se perdiera, mas tuviera que vida eterna. Lo que más desea Dios que no nos perdamos. Y si Dios envió a su Hijo por amor a ti, ¿cuánto amor tiene que tener por ti? ¿Tú te crees que el amor de Dios ha terminado? No ha terminado. Pero hay que creerlo.
Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3, del 1 al 15, un hombre entendido de la ley, ¿verdad? O al listillo de tu zona, o al listillo de uno mismo, el yo tan grande que tenemos, ¿verdad? Le dijo, oye, vamos a ver, tú aquí no entres de cualquier manera. Aquí tienes que venir arrepentido, sumiso al Señor. Y como Nicomedo, tú no entiendes que te es necesario nacer de nuevo, tú no entiendes la infección que tienes. Si tú no entiendes las cosas naturales, ¿cómo te voy a explicar las celestiales? Y entonces vemos que muchas veces nos acercamos a Dios con rebeldía, imponiendo, y eso Dios, si Dios dice que al soberbio y al activo mira de lejos, y no te digo exteriormente, te digo de corazón. David decía, soy gusano, Señor, delante de ti. Necesito cada día que vengas a mi vida, que me sane, que me ayudes a caminar un poquito más hacia adelante. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama a la puerta se le abre. Pero como no hacemos ninguna de las tres, a veces creemos que estamos en Cristo, pero tenemos el corazón del hermano de Jacob. Estamos deseando de todo, por eso dice la Escritura, es que si, yo estoy atento a vuestras voces, pero es que cuando estáis solos, nada más que estáis en vuestros asuntos, nada más que pedís para vuestro propio ombligo, estáis enfermos, no paro de querer despertar la espiritualidad en cada uno de vosotros, abrid la boca, pero pedid cosas de lo alto. Restáurame, sáname, libérame. Ayúdame a caminar contigo. Somete esta. Que soy más malo para mí mismo. Me rebelo con todo el mundo y no me di cuenta que me rebelo contra ti. Ayúdame a someter esto, que soy malo para mí mismo. Señor, ayúdame a ponerme a tus pies. Para que yo pueda conocer tu buena voluntad en ti. No que siempre ando armado porque es lo que me enseñaron. Y Cristo lo primero que hizo cuando yo era el niñatillo de barrio, lo primero que hizo es desarmarme con su amor. Y tenemos que aprender cómo nos acercamos al Rey de Reyes. Y una de estas es como confrontó a ese hombre en su intelectualidad. Él pensaba, porque Jesús le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel? ¿Y tú no entiendes estas cosas? ¿Cómo te explicaré las demás? Tenemos que empezar a mirar a Cristo muy atentamente, porque este pasaje de Nicodemo tiene una gran enseñanza casi al final. Dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú, Nicodemo, no te enteras que es necesario nacer de nuevo. Tú no te enteras como pasó con Moisés en el desierto, que todos estaban envenenados con una picadura de una serpiente y solo se libraban de aquel veneno mirando a Cristo, mirando al madero, mirando a la cruz, mirando el sacrificio de vida eterna. Nosotros, si se lo digo a Nicodemo, nos lo puede estar diciendo a nosotros. En nuestros propios entendimientos nos ponen velo para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Hace 2 semanas estuvimos hablando de los amorreos, ¿acordáis? Que son como estamos aprendiendo que la palabra somos nacidos en el Espíritu, ¿verdad? Ya hemos nacido en el Espíritu. Entonces ya no vamos a ver a los enemigos como personas, sino los vamos a ver como influencias espirituales, ¿verdad? Porque hoy en día estamos todos aquí muy guapos, ¿verdad? Tan bellos, ¿verdad? Hoy a mi madre da aleluya por mí, pero si me conocieras tú hace 20 años, entonces todo eso estaba dentro de la persona. Y Cristo fue mostrando los enemigos, pero los enemigos hay que matarlos tú.
fructificando acercándome a la palabra. Cuando se encendió en mí esa sensibilidad espiritual, cuando ya no empecé a mirar tanto para afuera, sino empecé a mirarme dentro de mí. Estaban escondidos muy cerquita. Menos mal que el Espíritu de Dios, cuando lo recibí, estaba siempre incómodo dentro de mí. Antes todo me gustaba, pero cuando Él habitó dentro de mí, empieza, ¿verdad?, a moverse, ¿verdad?, porque el Espíritu de Dios, ¿verdad?, y me ayudaba a ver lo que no veía antes, que todo me era de tropiezo. Empezamos a ver esa vida espiritual que Dios quiere que nosotros veamos. Entonces lo vamos a ver en el alpinista. Alpinistas son influencias que tienen poder, que tienen rango, que tienen... Ahí vemos como, te voy a poner un ejemplo muy cercano a este tiempo, que era la rebelión de Coré, ¿verdad? Coré se rebeló contra Moisés, ¿verdad? Entonces vemos como seguimos viendo cosas naturales, pero estamos viendo círculos espirituales, ¿verdad? Entonces vemos como los hijos, tú cómo me vas a mandar a mí, tú cómo me vas a decir a mí, incluso estaba doctrinando que allí tú no sacaste donde, fíjate las palabras de Coré, tú no sacaste donde fluía leche y miel. O sea, para Coré, la predicación de Coré, que en el mundo, que en el Egipto, allí donde estábamos bien y se fluía leche y miel, y tú me has hecho salir al desierto para matarnos. ¿Quién te dio protestar sobre mí? ¿Verdad? Y Moisés se mosqueó profundamente en esas palabras. Yo iba a ver que Dios está conmigo y oró, ¿verdad? Y se los tragó vivo hasta el Seol, dice la palabra. ¿Qué hemos aprendido ahí? En esa desnudez de ese conflicto. Que tú nunca, ni tú, ni yo, escogemos lo que no hace falta. Yo cuando llegué a los pies de Cristo no me gustaba el diácono, no me gustaba el ujier, no me gustaba el pastor, porque siempre estaba liado conmigo, porque la palabra me dañaba y yo siempre me iba mosqueado, este hombre la tiene tomada conmigo, siempre todo va para mí, siempre va todo para mí, y lo miraba desde lejos con ceñillo, hasta que Dios me fue dando el conocimiento y entendí que la palabra es viva y eficaz. Que no es el hombre el que te está hablando, sino que yo, Cristo Jesús, conozco todo de ti. Y yo no vengo a lamerte las heridas para que siempre estén abiertas. Vengo a sanarlas y a cerrarlas. Y como vengo a cerrarlas, vengo a donde está el cáncer. Y te lo arranco, y te lo señalo, y te digo eso que te está estorbando en tu vida. Para que en mi fuerza puedas tú sacarlo, hijo e hija. Porque ya no son nuestras fuerzas, ¿verdad? Son las fuerzas de nuestro Señor. En Dios hay que venir. Mira, cuando estuve aquí mirando, ¿verdad?, a Saúl, cómo se rebeló, ¿verdad? Cómo el Señor le dice, ve a los malecitas, ¿verdad? Los mata, no quiero nada de ellos, no quiero ganado, no quiero nada, ¿verdad? Pero Él, en su forma de trabajar, en su forma de hacer las cosas, en nuestra forma de vivir virtualmente, pues esto sí lo mato, pero esto no, ¿verdad? El Señor te ha dicho hoy, no sé qué te habrá dicho hoy, pero aquello que te ha dicho que lo mates, mátalo, porque tiene consecuencias. Tuve que venir el profeta, porque él llegó, él venció a aquel pueblo, ¿verdad?, que lo deja al rey vivo, ¿verdad? Cogen cordero, cogen ganado de allí, ¿verdad? Que dice que era anatema, o sea, de personas que eran ya malditas por Dios, cogen ese ganado para hacer sacrificio y sacrificio al Señor. ¿Qué sacrificio es aceptable para el Señor? Lo que tú le das o lo que Dios te pide. Como le dijo al profeta, ¿acaso el Señor se place más en los sacrificios que en la obediencia?
no sabemos muchas veces en lo que estamos presentando al Señor. El Señor prefiere un corazón contrito y humillado. Que tú cada día te venzas y digas, ¿cuándo hay reunión? Allí me voy yo. Y que la palabra, a ver si me acribilla y cambio este hombre que me dé tropiezo y se vea Cristo en mí y pueda seguir creciendo. Pero me tengo que... Esto que Cristo incluso llevando la cruz, caía. Si tú crees, Dios te va a mandar para que te levantes y te ayude a llevarla. Pero Cristo dijo, coge tu cruz, niégate y sígueme. Entonces, el Hijo del Hombre, el que no tenía divinidad porque se desvistió de su gloria, el Hijo del Hombre, que anduvo como tú y yo, nuestras propias debilidades, como tú y yo tenemos debilidades, me enseñó, incluso en la cruz, dijo, Padre, me has abandonado, ¿verdad? Pensaba que Dios había abandonado, pide agua, y que le da vinagre, el enemigo hasta el último momento te da lo que quiere darte. Pero Jesús dijo, ya es todo consumado, te desnudé. Le enseñé a todo el mundo lo que tú o cómo operas. Y como no había pecado en él, bajó allí, ¿verdad? Predicó, le quitó las llaves, ¿verdad? Y el grano cuando muere lleva mucha vida en sí, y hoy tú y yo estamos por medio y por gracia de él. Amén. Pero tenemos que ver ese carácter que tenía Jesús. Sea lo que sea, en el momento que estés pasando en tu vida, avanza en el nombre de Jesús. Él siempre te va a ayudar, Él siempre te va a estar ahí, porque hay que morir para llevar mucho fruto, para aprender a tener esa vida nueva en Cristo Jesús. Yo te aseguro que hay creyentes y cristianos que solo han vivido la tierra de Cristo y cómo el Señor los rescató de sus enemigos. Pero hay tantos creyentes muriendo en el desierto y piensan que están en Dios. 40 años. La tierra prometida 3 días. ¿Tú ves las influencias que hizo el enemigo con nosotros en Egipto? ¿Tú ves las influencias que hizo el enemigo con nosotros en el mundo? Y todos murieron por rebeldes, por desobedientes. No pudieron ver la gloria de Dios. ¿Cómo va a pasar eso en nuestra vida hoy, cuando tenemos la palabra profética más perfecta y más segura, que nos quiere llevar a esa tierra prometida que está aquí al lado? Que hay creyentes que no conocen todavía la paz y el bienestar en Cristo Jesús, porque hay un acusador dentro de él, y ya no es el enemigo, es el Espíritu Santo que te señala que no estás bien, que te queda una vueltecita más. Y vuelves a caer en la misma piedra y otra vueltecita más. ¿Cuántos años vamos a estar dando vueltas? La semana pasada, ¿recordáis que os hablé de Naamán? Un general sirio con lepra, ¿verdad? Y él en su soberbia le dice que hay un hombre que lo puede sanar, ¿verdad? Hay una iglesia, un sitio, una zona donde Dios me puede obrar, donde Dios puede sanarme, pero yo quiero que Dios haga las cosas como a mí me da la gana. Por eso hay creyentes que van pegando saltitos desde cualquier lugar. Y los Eliseos te chocan. Y Dios, que es el que mueve a Eliseo, es el que más te choca. Y te dice que las cosas no son como tú quieres, son como yo quiero. Y él va y le dice, mira que iba con regalo, ve las cosas mundanas, con esto conseguiré lo que yo quiero. Tú me podrás engañar, ¿no? Porque los hijos del mundo dicen que son más astutos que los hijos de Dios.
Tú me pondrás engañar a mí porque ya mi corazón es de carne, o a lo mejor te dejo que me esté engañando, porque se te ve tanto tu carnalidad, pero a Dios no se le puede ser burlado. Y él con su regalito, que salga y que me sane, ¿verdad? Y él le dice a Eliseo, ni salgo. Dile a ese hombre que vaya y se lave 7 veces en el Jordán. El cabreo que cogió ese hombre. El cabreo que cogemos nosotros cuando no son las cosas como yo quiero. Cuando el pastor me ha dicho hoy esto, cuando la palabra ha cogido, me la ha lanzado y me ha dado aquí en la cara, y la palabra me ha hecho daño, y el pastor, el hermano, los pies, el anciano, no tiene amor de Dios, ¿verdad? Porque me ha dado donde me duele, que ahí no de quedar. Porque la lepra se ve. ¿Cuántas veces vas a entrar leproso? Una y otra, y vemos la lepra. ¿O la lepra no se veía? ¿O acaso no se ve mis faltas? ¿Acaso no se ve las tuyas? Eso es lo primero que se ve. La shepa que tenemos todos. Pero esa es la que hay que entregarle al Señor. El 7 es lo necesario, el 7 es lo perfecto, el 7 es Jesucristo. El 7 es un simbolismo de hacer lo necesario para limpiarme y lavarme. Y lo necesario es humillarme a Cristo Jesús, para que Dios opere y opere en nuestras vidas. Hay una canción que dice el mundo atrás y la cruz delante, ¿no? ¿Cómo es la canción? La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pues así deberíamos ser nosotros. No mires atrás nunca. La Escritura declara que si miras atrás, el espíritu que entró en ti vendrá con 7 peor. Y tu estado será peor que el de antes. Y si yo lo pasé mal, ¿qué haría si me apartara de Jesús? ¿Qué sería de nuestra vida? Pero cuando lleguemos a Jesús, no fue el sacerdote de aquella época. No fue el sacerdote de la ley, no fue el Dios que enseñaba, un Dios de muerte. Tú te acercabas antiguamente el leproso y te decía hasta el sacerdote apartarse de aquí, sacarlo fuera del poblado, ¿verdad? Y Jesús, de la tribu de Judá, del que no se habló de ese sacerdocio, se hablaron de todo menos de ese, ¿verdad? Aquí un sacerdocio nuevo, una ley nueva, ¿verdad? Y ahora viene y empieza a agarrar y a abrazar a los leprosos. Y dice que vino por los perdidos de la casa de Israel. Y aquellos perdidos que decían, y aquellos ciegos, y lleva toda su vida de su niñez, ciego. Iban a la casa de sus padres y el padre decía, pregúntale al niño quién lo sanó. Una cosa sí te digo, que mi hijo era ciego. Una cosa sí te digo, mi hijo era drogadicto. Una cosa sí te digo, mi hija era una prostituta. Una cosa que te digo, mi marido, mi hijo, mi hija era un borracho. Era. Cristo Jesús lo salvó. Cristo Jesús no miró su chepa. Cristo Jesús no miró su enfermedad. Vino, lo único que miró, que un enfermo pidió sanidad. Y si hoy le pedimos sanidad a Cristo Jesús, si hoy nos acercamos a sus pies, Dios va a hacer la obra en ti y en mí. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús.
Hay un refrán que dice, no mezclemos las churras con las merinas. ¿Sabes qué significa? Pues el refrán es español y habla de dos tipos de ovejas. Las churras son unas que llevan las manchas negras en los ojos, las orejas negras y el hocico negro. Y las merinas son unas que tienen el pelo muy rizado y muy buena lana, ¿verdad? Cristo nos limpió ya, no tenemos manchas. No mezclemos la churra con las meninas, apártate del mal. Y eso va a depender de ti y va a depender de mí, para que Dios haga la obra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y vamos a seguir caminando en Cristo Jesús. Amén. Damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío. Una vez más, Señor, tú has traído el pan que necesito a mi vida, Padre. El pan que necesitamos. Tu maná antiguamente caía, descendía, y cada uno tenía que salir por su porción. Ayúdanos, Padre, a tener esos ojos espirituales, Padre, a poder nacer de nuevo, Señor, a que nadie me quite mi pan, Señor. Yo voy a ir por el pan mío y el de mi casa, como dice tu Escritura. Y no voy a guardarlo porque salen gusanos, dice la Escritura. Tenían que comerlo lo que comían en el día. Y es una enseñanza para que cada día el hombre salga en busca de ti. Queremos, Padre, que tú sigas transformando nuestro corazón, Padre, y nos sigas enseñando, Padre, cómo acercarnos cada día más a ti, Señor. Sea por siempre la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Y ahora, como no, Señor, también quiero presentar, Padre, antes de finalizar, Señor, el viaje del pastor, Padre, de Angeline, mi Señor. Yo te ruego, Señor mío, Padre de todo, dador de la vida, Padre, que tú siempre, Padre, le armes, Padre, de esa espada que hemos hablado, Señor, que necesita cada siervo tuyo, Padre, para la edificación de tu pueblo, de tu casa, Padre. Tú lo escogiste, tú lo adornas, Padre, y tú lo armas. Que le des palabras, Padre mío, para transformar y cambiar las vidas, Señor, allí donde vas, Padre. Y que sea, Señor, queremos personas allí donde ellos van, que esperen como aquellos pueblos, que en la fe esperaban hasta que sus sombras sanaran y sacaban a su familia a exponerlas a ti. Padre, pedimos, Padre mío, por la Iglesia, Señor, de Madrid, Señor, que tú sigas prosperando, Señor, y tengan esa visión espiritual, Padre, de venir a tus pies. En el nombre de Jesús, amén.